buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Bienvenidos a este primer evento del ILIA. Estamos todos contentos, todos haciendo universidad, todos luchando, todos haciendo de esta comunidad una comunidad que busca un futuro, que busca un futuro para todos, un futuro desde las artes como un derecho, desde la educación pública. Hoy tenemos un evento muy particular, muy especial, y que lo habíamos planificado desde el inicio con Pablo Cardoso, que era una inauguración no solamente de Lilia, pero una inauguración desde las artes. Esta inauguración de las artes es un homenaje profundo y sentido a uno de nuestros más grandes artistas, a Hernán Zúñiga, un extraordinario pintor, grabador, muralista, poeta, restaurador, catedrático, docente de nuestra universidad, un impulsor fabuloso de las artes gráficas, quien había propuesto ya hace algunos meses una exhibición con un título muy sugerente y maravilloso, Monosgrafías. A partir de esa curaduría de Hernán, de esa extraordinaria curaduría de Hernán, de esa fascinante energía que tiene, desde Lilia y desde Manzana 14 decidimos proponerle a Hernán acoger su exhibición y lanzarnos en una doble vía. Por un lado, lanzarnos en la vía de la exhibición de la obra de artistas monos, como dice tan bellamente y sabiamente Hernán, aquellos que viven en las orillas del fabuloso río. Por un lado, la exhibición de esas obras, la puesta en común, pero por otro lado, el inicio de un experimento de mercado de las artes, que es un rol importante en discusión, en construcción, desde el Centro de Innovación Manzana 14. Le quiero dar primero la bienvenida a Lupe, a Hernán, a este primer evento de Lilia. Contentísimos de tenerlos con nosotros, contentísimos de tener tanta gente que nos está mirando. Y lo primero que quiero hacer, Hernán, es darte un poco, cederte a ti la palabra, que nos cuentes un poco tu experiencia con monosgrafías, y luego les presentaremos un par de sorpresas que tenemos listas para ustedes. La apertura que han tenido para esta exhibición, y debo decirlo en público, ustedes son los culpables, porque ustedes me han provocado, y me han provocado desde un ángulo inédito para mí, porque a mí me hablaba un economista, y yo podría estar entre los miles de personas que tienen un concepto de los economistas, por supuesto errado. Por eso este acto resulta inédito de verdad, porque es un evento híbrido en el sentido de las intenciones de un economista que me supo decir que él era un economista diferente, porque estaba embarcado en la aventura de la investigación de las artes y de qué manera las artes podrían insertarse en las nuevas estructuras de las economías del futuro, y especialmente en las economías paradigmáticas post pandemia. Y eso me sonaba muy interesante, porque este viejo septuagenario, acostumbrado a hablar con curadores, marchantes, galeristas, no había escuchado esa resonancia, y me pareció muy interesante. Y me dijo: Hernán, ¿por qué tú no te armas algo bonito, algo interesante con los grabadores de Guayaquil? Con el antecedente que ustedes habían visto ya una exhibición que armé que se llamaba Cuarentena Bicentenario, con 35 artistas de Guayaquil que habían estado en cautiverio, pintores.
Entonces me dijo, hazte algo chévere, parecido y que sea novedoso. Caray, y a las personas que somos inquietas y que nos dedicamos con pasión a esto, yo escuché ese canto de sireno de un economista y dije, vaya, aquí la tenemos una bien chévere. Entonces me dijo, haz algo que tenga identidad. Y me iba conduciendo a un laberinto de reflexión. Y yo feliz. Y de pronto vi la luz al final de ese laberinto y dije, bueno, entonces vamos a hacer una exhibición de los grabadores de Guayaquil. Y al decir de Guayaquil se me ocurrió un perfil identitario con los que vivimos en esta parte del litoral. Y dije, quiero hacer una selección con un recurso de antropología visual. Y al yo pensar en antropología, antropologicé a los protagonistas y al Homo sapiens lo conecté con el mono, en virtud de que somos homo ludens, traviesos, y nos encanta hacer monadas. Y todo esto tengo que agradecerle al economista. Y por supuesto, a su gran equipo, que para nosotros ha sido una bella experiencia unir un equipo técnico, intelectual, académico y administrativo para sacar adelante esto que no puedo decir proyecto, sino una maravillosa realidad evidente. Y aquí me podría quedar toda la tarde abusando de nuestros contertulios virtuales, pero apenas digo esto, que es lo sustancial de cómo ocurrió esta exhibición de los monos habitantes de Guayaquil, monosgrafía. Entonces yo dije, esto tiene que ser como cuando uno se dispone a hacer una monografía, y me iba conduciendo a una reflexión analógica y semántica de los términos, y terminó así, la monosgrafía, las grafías de los monos. Y como yo dije, debe tener un carácter antológico, y creo que lo tiene, porque también debo agradecer en este momento la apertura y participación del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, antropológico nada menos, quienes nos ha brindado de su reserva piezas importantísimas que permite que este alarde museográfico y curatorial tenga visos de realidad evidente, al haber integrado a nombres paradigmáticos de la plástica de Guayaquil y que han tenido ensayos muy notables con las artes gráficas. Y eso podría ser el contexto de quienes hemos participado con pasión y entrega en organizar estas monografías. Ya dije, un alarde de antropología visual y semántica, y lo expliqué de manera lacónica cuáles fueron las vertientes de animación que nos fueron condicionando a que esto sea realidad. Por lo demás, estoy muy agradecido y creo que no debo decir nada más. Y te concedo la palabra, mi querido François, para que continuemos con esta agenda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hernán. Muchas gracias por tus palabras y por darnos como este gran contexto, este primer contexto sobre lo que vendrá luego cuando establezcas un diálogo con Lupe, con nuestra querida Lupe. Antes de proseguir, quisiera darle paso a nuestra rectora, a María Paulina, que está aquí con nosotros,
y quiere dirigirnos unas palabras. Adelante, María Paulina, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué puedo decir después de esta maravilla de hombre que tenemos el privilegio de tener en la Universidad de las Artes? Siempre nos supera en sentido, en esencia, en uso riguroso de la palabra, en entusiasmo, tiene más entusiasmo que los chicos de 20, en fin. La verdad es que solamente declararle una vez más, no es primera vez que le declaro todo esto en público y en privado, que nos enorgullece tener maestros de la talla, de verdad, de Hernán Zúñiga, inaugurando además este desafío literalmente posmoderno de una subasta, o sea, las mixturas, los ornitorrincos que son este invento que se le ocurrió a Hernán es completo, no solamente es un guiño a una economía que debe ser una economía de lo sensible, y no solamente apellidarla, digamos, de futuro, siglo XXI, generalidades como esa. Yo diría que debe la humanidad transitar después de esta crisis hacia una economía de lo sensible, y nada más bonito que este ensayo primero, esperamos que se repita, que se instale como un ritual habitual, esto que es mucho más que una exhibición, Hernani, que es la posibilidad de pensar la recuperación de mecanismos de solidaridad como el trueque, como los intercambios de tangibles por intangibles, de tangibles con tangibles y todas las combinaciones que se nos puedan ocurrir. Así es que simplemente arrancamos de la mejor manera que podía ocurrir, que es con esta inventiva de nuestro maestro Hernán Zúñiga y con el apoyo obviamente de todo el equipo, de los que están tras bambalinas. Nos va a ir bien, es el inicio de un Ilia inolvidable. Así es que con eso yo guardo silencio y solamente puedo desearles mierda a todos los que estamos involucrados en esta aventura hermosa que se llama Huarte. Así que vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Paulina. Antes de proseguir, tenemos un video preparado por Hernán, sus colaboradores y otros artistas que dan cuenta de la exhibición, de lo que es, hacia dónde nos lleva. Quiero compartir con ustedes el lugar donde está monografía. Es un lugar virtual, pero es un lugar muy importante, que es el lugar de Manzana 14. Esta es también el lanzamiento de la página oficial de Manzana 14, del Centro de Innovación, y es aquí donde está la exposición Monografías. Están cordialmente invitados a verla, a visitarle, mz14.uartes.edu.es, y ahí encontrarán el link y la pestaña para revisar, mirar y disfrutar de la exposición Monografías. Ahí, como nos comentaba Hernán, la exposición Monografías estaba apoyada por el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, y en la galería ustedes encontrarán el texto de Hernán, su texto curatorial, encontrarán las reglas de este inicio de mercado virtual que les proponemos, y está también la mecánica del intercambio que proponemos, ¿no? Ustedes pueden mirar las obras curadas por Hernán, y cuando ustedes den clic a una de ellas, se van a encontrar con esta posibilidad de ofertar, intercambiar, ya sea a través de un trueque, de un intercambio monetario o de una oferta de servicios, estas obras que hay que poner en circulación y que hay que poner en común. Así que están invitados, visiten la página web a lo largo de toda la semana, visiten la exposición, y el sábado, al finalizar el ILIA, tendremos nuevamente un conversatorio sobre la experiencia que tenemos.
Ahora quiero dar paso al videoclip, al video de la muestra que preparó Hernán, antes de que iniciemos el diálogo entre Lupe y Hernán. Se los voy a compartir ahora. Soy Hernán Zúñiga Galván para presentar la exposición Monosgrafía, una antología de los grabadores de Guayaquil, maestros y generaciones, con la iniciativa de vinculación comunitaria, gestión académica e investigación del Taller de Gráfica Eloy Alfaro, el Instituto Latinoamericano de Investigación de las Artes y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Este evento es un ensayo gráfico motivado por el sobrenombre Monos, como se nos conoce a los habitantes de Guayaquil, y pretende registrar el afán individual de varios autores que han estado vinculados a diversos talleres que he dirigido como artista y docente desde 1990 hasta nuestros días. La revisión del imaginario de estos artistas es un alarde museográfico y curatorial para registrar las grafías de los monos con una antropología visual y una semántica emergente expandidas a la necesidad de aclarar la incertidumbre histórica y reconocer de manera justa y preciada la labor de estos autores, 74 artistas de Guayaquil y sus productos artísticos. Los invito a ver la muestra.
Estamos nuevamente, al aire. Esta experiencia del, de Lilia virtual también nos ha llevado a aprender estas nuevas formas, estas formas distintas, estas formas nuevas de conversar, de dialogar, de hablar. Creo que el pequeño documental, el video, da cuenta de la obra, de la curaduría del maestro Zúñiga. Quiero ahora más seguir adelante, quiero darle ahora la palabra a Lupe, agradecerle por estar aquí, agradecerle por también aceptar esta travesura del maestro Zúñiga y que establezcamos y comencemos esta conversación, este diálogo que habíamos pensado hacer. Y todos, buenas tardes, maestro Hernán, gran y antiguo colega en este bregar por el complejo mundo del arte. Es interesante emprender una labor de curaduría con las características que Hernán ha propuesto, no solamente por el sesgo antropológico que él ya señaló, tratando de buscarle algún tipo de efecto de identidad a todas las, o sea, a ese crisol heterogéneo, vasto, de expresividades, lenguajes, iconografías que se pueden observar en la muestra. Yo quiero conversar con el maestro Hernán algunas cosas porque aquí hay sesgos interesantes que merece la pena que el público que nos ve tome en cuenta. Esta muestra que tan generosamente Hernán pone entre nosotros es una muestra que reúne digamos, un legado creativo sumamente diverso. Aquí están, o sea, convergen en el mismo espacio, ese espacio que hoy ya no tiene coordenadas físicas, que estamos ahora con posibilidades de compartir. Aquí conviven grandes maestros históricos que hicieron una práctica en muy diversos dominios del arte. Está Araceli Gilbert, está Luis Molinari, está Peter Musfeld. Hay, evidentemente, y sin ninguna duda, el gran o la gran figura del grabado histórico en el Ecuador, con un papel muy importante en la construcción de una identidad, de una tarea, de una misión, incluso desde el punto de vista de la construcción de una idea de arte nacional, que es el caso de Galo Galecio, con esta contribución de la Reserva del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo del Ecuador que Hernán ha logrado incorporar a esta muestra. Es importante decir, antes de la pregunta por esta heterogeneidad que quiero hacerle a Hernán, es importante decir que la gráfica en todas sus manifestaciones, el grabado en particular, tiene una condición bastante privilegiada en esta situación que estamos viviendo, porque el grabado, las técnicas gráficas, al ser naturalmente o estar naturalmente vinculadas al ámbito de la reproducción, sus imágenes pueden ser disfrutadas en su materialidad, en su densidad iconográfica y visual, de una manera mucho, pudiéramos decir, más, no sé si es la palabra más feliz, más limpia, más plena que otras manifestaciones, por ejemplo, con una materialidad muy pendiente de la presencia, ¿no? Entonces, Hernán, es interesante este concepto curatorial que une a todas esas generaciones, incluyendo a nuestros estudiantes, incluyendo a personas que no son ni siquiera o no están vinculadas directamente al mundo del arte, sino que han participado en esta larguísima tradición de talleres de grabado que en la ciudad tienen o han tenido históricamente una importancia precisamente porque los talleres de grabado no solamente son talleres, no solamente han sido espacios creativos, sino espacios de formación de comunidades.
Entonces, Hernán, cuéntanos un poco de este tejido extenso de creatividad que tú has propuesto y que puede ser disfrutada en este espacio donde también se presta a conformar estas economías creativas emergentes que en esta especie de estado de excepción que vivimos tienen un fulgor o adquieren un fulgor especial. Maestro Hernán, quisiera preguntarle en primer lugar por esas presencias iluminadas, híbridas, que usted ha convocado en y luego vamos a hablar un poquito de la muestra ya en el plano de la diversidad de lenguajes que en ella se aprecian. Muchas gracias, Lupe. Muy complacido charlar con usted porque suele generar muchas expectativas para teorizar, para especular y para buscar también canales analógicos en la investigación y en el entendimiento de que en este caso es el grabado. Primero, debería tener yo mucho cuidado en aclarar y decir que esta selección, teniendo la pretensión antológica, tiene la condición sine qua non de toda antología que puede y debe ser reparable y perfectible. Primero, en esta plataforma debo decir que quienes están exhibiendo no son todos los que están. Podría haber muchísimo más porque me atrevo con prueba fehaciente que podrían haber miles de grabados y cientos de autores que no están en esta selección. De tal manera que esta selección es de carácter emergente y si cabe decir en un marco histórico de emergencia de pandemia, que hemos tenido que convocar a quienes están activos y a quienes tienen su reserva de carpetas de grabado y que mantienen en su corazón una pasión por este oficio. Ese podría ser un perfil antológico de la selección, pero podrían entrar muchos más autores y hay miles de grabados que podrían también ser justipreciados en su reconocimiento. De tal manera que la selección es emergente de verdad, es de emergencia y testimonial. Y para que tenga un cariz antológico teníamos que potenciar ahí con figuras que lideren esta pretensión. Entonces, por eso hemos incluido algunas obras, gracias a la bondad de los administradores del MAC, para incluir a figuras que, por supuesto, necesitan reconocimiento histórico, que ya lo tienen, como pintores, pero como grabadores exigían también un reconocimiento y en algunos casos de ellos que no se presentan como grabadores han tenido una gran pasión por ensayar la reproducción manual que tiene el efecto especial de diferenciarse de los medios industriales, porque como tú lo dijiste, el grabado es una pasión milenaria y tiene ahí la sustancia del humus, tiene el soma, tiene la gestualidad psicográfica que queda como una impronta. Y en la reproducción manual, aún siendo auxiliado por el tórculo o la prensa, cada pieza es un original. Entonces estamos hablando de una condición genérica que tiene esta forma de producción, de reproducción, que es muy especial, donde exige el soma del diseñador
y en algunos casos diseñador, entintador e impresor. Siguiendo la tradición del oficio del grabador, que ya deviene, podríamos decir, ya de una manera moderna de Gutenberg, que implementa la prensa, pero este oficio tiene un pasado mucho más veterano en la historia de la humanidad, tomando en cuenta que sus orígenes en los pueblos orientales se inicia como una forma de meditación. De tal manera que es un recogimiento individual con el universo interior, asociado con el Tao, con el budismo Zen, con los cantos védicos, con el shintoísmo. De hecho, quiero Como un aprovechar esa recogimiento idea. especial. Quiero aprovechar esa idea, Hernán, para conversar, precisamente para darle valor a los talleres que has estado llevando a cabo históricamente, que le han dado una participación, ese lugar del recogimiento, ese lugar de estar enfrascado en un acto que requiere una precisión, pero acompañado de la expresión y con un importante dote material. Y esta manera en la cual los talleres, a mí me interesa también hablar de esta tradición de los talleres, que tú has sido uno de los fundamentales, digamos, activadores y fomentadores de esta actividad del taller. El grabado, y tú lo sabes, tenemos la tradición, has participado también, por ejemplo, en la idea, por ejemplo, del taller de La Habana. O sea, los talleres generan comunidad, porque son espacios. No es igual al estudio del artista. Es un lugar que genera compartir. Quizás por eso tiene esa función al mismo tiempo meditativa o meditabunda y esa función también de compartir un espacio de afecto, que es también un espacio creativo. ¿Qué tú puedes decir de la experiencia que tienes histórica en la formación de talleres con públicos tan variados, donde has tenido trabajando desde artistas que han ido allí a buscar también, como tú dices, ese ensayo de una determinada obra, hasta personas comunes o personas con capacidades especiales o adultos mayores, porque te he visto en toda esa gama de actividades donde el grabado ha tenido diferentes funciones, pero siempre ha jugado un rol fundamental. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Qué interesante, Lupe, porque tú te enlazas al tenor de lo que uno va diciendo y formas unas cadenas de análisis por demás interesantes. Esto me motiva a decir que, por ejemplo, yo no podría implementar una pedagogía y una didáctica que no sea pertinente a mi propia formación. Yo soy un artista, un obrero de la calle, y aprendí arte en la calle, me hice académico en la calle, y de broma, y en un alarde casi narcisista, suelo decir que soy PhD de la calle. Pero el PhD quiere decir pedagogía holística y dialéctica. Ajá. Okay. Ahí se me cura el narcisismo, aclarando esto de una manera pretendidamente científica, como debe ser el arte de la enseñanza y las unidades didácticas. Entonces yo no podría hacer un taller de otra manera que no sea el fiel reflejo de mi formación. He aprendido grabado en una ciudad carente en absoluto de materiales y herramientas, donde he tenido que implementar para mi pasión de expresarme una especie de arte povera. Y cuando ya estuve más o menos preparado, que la preparación la hice en los talleres de tipografía de la Casa de la Cultura, siendo yo un metido, un curioso, un muchacho curioso,
y empecé a hacer grabado en la imprenta de prueba de galeras de la tipografía, profanando la mecánica esencial de esa pequeña máquina que es el auxiliar del linotipo y de la prensa tipográfica. Miguel Donoso Pareja, cuando regresó de México, vino él sabiendo lo que significaba el grabado, porque nada menos que se enteró en México, que es una potencia mundial del grabado, con un antecedente histórico extraordinario. Entonces Miguel Donoso Pareja vino pilas y se encontró con un loco, que es quien habla, y me dijo, Hernán, haz un taller. Dije, pero hermano, no hay prensa. Y como estaba acostumbrado a lo emergente y al invento, con unos hierros viejos que vi en la imprenta, armé una prensa y creamos de esa manera el taller de artes gráficas Galo Galesio. De la nada, de la basura, sin herramientas ni materiales. Y eso para mí es una extrema felicidad, porque complace mi necesidad de expresión y más que nada, mi necesidad de compartir. Como mi formación es absolutamente marginal y los maestros que me han influenciado de alguna manera histórica han sido marginales, me refiero a los grabadores de la Revolución Cubana, de la Revolución Mexicana, comandados por Leopoldo Méndez, en el taller de gráfica popular, que era un taller eminentemente al servicio de las causas sociales y de establecer la identidad ancestral y mestiza del pueblo mexicano en los días de su revolución. Esos son mis referentes, que los he buscado por voluntad propia. Otros referentes son los expresionistas alemanes, que en medio de la expansión del hitlerismo se constituyeron en el Yerbruch, la generación del puente y el jinete azul, para deliberar en contra del avance del exterminio. También artistas marginales con materiales y herramientas emergentes, luchando contra un poder constituido de geopolítica y bajo una actitud heroica. Cuando ya tenía cierto nivel de expresión como grabador, Lupito, usted me buscó la boca y voy a tratar de ser corto. Después tuve la oportunidad de seguir aprendiendo en esa línea en el taller de gráfica de la Catedral en Cuba, ¿Sí? en los años 80, donde no había material. Período especial, donde los artistas teníamos que inventarla también. Entonces estuve integrado al taller de papel artesanal, porque no había papel. Y estuve en el momento luminoso del diseño cubano, que se constituyó en la vanguardia del diseño del afiche y del cartel por medio de la serigrafía especialmente, y la adaptación de las formas manuales del grabado, especialmente la litografía. Esto creo que puede ilustrar mi formación. Y de esa manera yo tengo que compartir y transmitir también a quienes lo necesitan estos conocimientos. ¿Qué resumen? Una búsqueda individual, muy personal, de introspección del individuo para analizar el marco histórico en que uno está viviendo y de qué manera puede aportar con ese mensaje, considerando que el grabado es una potencia de comunicación visual
absoluta, emergente, contestataria, diferente. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, y tiene la virtud milenaria, espiritual, holística de cantar la plena ante toda forma de opresión y poder constituido. Y es una expresión ideológica de libre pensadores, fuera de los partidismos. Aquí no cuentan los partidismos. Aquí el único partido que cuenta es el partido del soma, del individuo y del espíritu liberador. De esa manera es que he podido hacer talleres con un estricto deseo de vinculación comunitaria. Entonces a los talleres pueden entrar cualquier persona que no sea artista ni pretenda serlo, sino que tenga una sed de expresión. De esa manera se cumplen unos estadios de aprendizaje maravillosos, donde he escuchado yo personas que me dicen, Hernán, por primera vez me siento yo y puedo expresarme. No sabía que podía hacerlo, porque además, Lupita, para ser grabado, no necesitas saber dibujar, ni ser un artista de pretensiones. El grabado es una forma lúdica, potencial, de referencias intrínsecas, personales, de sanación. Y eso se ve en la muestra, Hernán. Hay muchísima expresión, digamos, de interior, pero también hay expresiones urbanas, mezclas de lenguaje de los medios masivos. O sea, es una selección que reúne, digamos, todas las complejidades que puede haber en el sujeto. Y el lugar del pequeño formato, ¿qué tal el lugar del pequeño formato en los talleres, Hernán? Esa es una maravilla porque resulta ser que el pequeño formato rompe con un mito de la longitud. Entonces yo les suelo decir, pero miren mis amigos, hay que rompernos el mito de lo grande. Recuerden que hay estampillas que pueden decir mucho más que un mural que tenga una cuadra. Entonces ahí vamos a otro análisis, que es el análisis potencial de la iconografía en pequeño formato, y eso es una maravilla. El pequeño formato es una maravilla porque permite irse a lo pequeño para constituir un mensaje grandilocuente. Entonces la miniatura tiene esa condición de que tiene la plena exigencia de una expresión grande, grandísima, porque además le exige a la mano y al pensamiento una contracción. Entonces un encuentro individual por demás interesante, cual si fuera que vamos a hacer el preciosismo de un bordado. Entonces exige mucha dedicación, mucha interdicción y una semántica que tiene que ser de contexto y de resumen. De tal manera que tú siempre me estás motivando, Lupe, y el pequeño formato es una maravilla. Precisamente en Cuba había participado en un sinnúmero de exhibiciones de pequeño formato que suelen hacer un local al frente del taller de gráfica de la catedral. Y ese salón ya está muy bien constituido en América Latina como uno de los grandes propulsores del género de la miniatura en América Latina. Hernán, y a ver, y el lugar del material, porque estamos viviendo una circunstancia muy especial en la cual también el material está siendo al mismo tiempo una emergencia. Tú nos hablabas el otro día, estábamos conversando y hablábamos de estos descubrimientos materiales que a partir de la emergencia
se están llevando a cabo por los jóvenes inquietos que también quieren buscar, quieren mantenerse activos, creativos en una situación muy precaria. O sea, estamos en una situación muy precaria donde evidentemente hay que volver a potenciar toda esa sensibilidad que nos permite mirar al lado y encontrar esas cosas que nos permiten crear en cualquiera de los elementos que nos rodean. ¿Qué nos puedes hablar de este lugar que tiene esta emergencia material y esta búsqueda de nuevos materiales en la experimentación que puede darse dentro del grabado, dentro de la gráfica? Lupe, yo te puedo asegurar que el grabado ecuatoriano tiene una paradoja que le da mérito. La paradoja es que el grabado se ha hecho en un lugar donde no hay materiales, entonces ha tenido que inventar. Por ejemplo, cuando nos constituimos como ITAE en el centro cívico del Parque Forestal, como teníamos que improvisar aulas y talleres en aquel domo del centro cívico, entonces había que hacer algunos arreglos, algunos ajustes, y empezamos a sacar el piso de vinilo para reemplazarlo. Y yo dije, ¡eureka! Eso mismo. Aquí tenemos algo para hacer algo parecido al lino grabado. O sea, linóleo, que aquí no hay. Y es caro, el linóleo alemán o americano. Y qué felicidad. 2 generaciones del ITAE hicimos linóleo con una especie de baldosa de vinil que habían ahí y que se estaban botando como basura. Entonces, fíjate, hicimos una aventura de reciclado y fuimos felices dándole un nuevo sentido simbólico y utilitario a esa basura. Ahí se estaba cumpliendo otra vez nuestra condición paradójica en el desarrollo del grabado en el Ecuador. Y siempre ha sido así. Ahora estamos haciendo xilografía, como la palabra lo dice, xilografía, que es woodcut, cuchillo y madera. Porque el sentido primigenio del grabado era una placa de madera. Pero Lupita, no puedes poner a los alumnos que se pongan a buscar la madera. Entonces hemos tenido que improvisar y encontrar materiales también de las 3B. Bueno, bonito y barato. Entonces hacemos xilografía sobre un material que se llama MDF, que es un material híbrido muy, muy bueno y que nos da excelentes resultados. Agravada la situación con la pandemia, que nos ha llevado a hacer grabados sin prensa, algo imposible. Y que no podemos exponer a los alumnos que salgan a contagiarse buscando materiales en la ciudad de las carencias. Entonces hemos tenido que volver a inventar nuevamente para que el grabado siga enriqueciéndose con ese cariz de marginal y emergente que le da una entonación de lo añejo, de lo viejo y de resiliencia en el género. Y resulta una maravilla. Yo estoy inmensamente feliz con los resultados de mis discípulos que han estado trabajando en cautiverio, inventándose los materiales con el aceite de la cocina, con pigmentos naturales, con la cuchara de palo, con los calcetines viejos, reciclando los envases de pollo que piden en su orden gastronómica a domicilio, reciclando cartones que tienen revestimiento de metal y cosas de esos términos, de esas condiciones adversas, transformándolas en elementos liberadores y de renacimiento, en cuanto a la actitud de crear y hacer posible una expresión.
De tal manera que siempre estamos en esa movida, Lupita, de inventarla, porque ya tenemos esa formación realmente. Así que todos los días estamos enfrentados a eso y con mucho éxito, y me encanta que esa manera marginal y de urgencia se constituya en una virtud de pretensión académica, porque no es solamente la cuestión manual, no es solo la lúdica de hacerlo bonito y visual. Tenemos otros elementos que entran ahí, los elementos subjetivos, intelectuales e inevitablemente ideológicos, en el sentido más etimológico de la palabra, que es ideología, el estudio de nuestras ideas. ¿Cuáles? Nuestras ideas de libre pensadores, y que estamos en un camino de aprendizaje académico, absolutamente académico, marginal, emergente, y con la maravilla de la empatía. La empatía del docente sin pretensiones y de los discentes, los alumnos, con todas las pretensiones a las que tienen derecho en una educación pública y que debe ser de excelente calidad. Ahí la vamos inventando, Lupita. Muchas gracias por buscarme la boca. Coco, ¿cómo estamos de tiempo? O sea, ¿estamos para hacer otras preguntas o estamos en límite? Estamos bien, tenemos todavía 20 minutos. A ver, Hernán, entonces te voy a sacar todos los detalles históricos. Aquí estoy. Vamos a meternos ahora en la historia. A ver, tú nos contabas algo interesante, que es el lugar que tuvo este tipo de grabado, por ejemplo, la escuela de Galesio en México, su vinculación con esta cuestión de un grabado militante. Por ejemplo, háblanos ese lugar de la carpeta de grabado, ese lugar de un ensayo, ya no de la concepción del ensayo como del grabado como esta obra, sino este otro cariz, el ensayo narrativo que representa una carpeta de grabado. Estoy pensando en la carpeta de Galesio Bajo la línea del Ecuador, que tuvo tanta importancia, que es un referente histórico poderoso, que tuvo un contexto en el cual ese tipo de narrativa que protagonizó el grabado tuvo, como tú dices, un papel comunicativo sumamente importante. ¿Cómo podemos establecer, por ejemplo, esa diferencia entre este tipo de rol, como el que tiene Galesio en la carpeta de grabado, y otro rol que puede tener la gráfica, que es la difusión de la obra de artistas que proponen en la serigrafía o en cualquier técnica del grabado un ensayo de su propia obra con el fin de darle una circulación mayor, un carácter más democrático? Ahí tienes en la muestra, tienes a Araceli, tienes a Molinari, tienes a Víctor Barros, tienes a nuestro Velarde, tienes un caudal ahí de historia y obviamente tú, pero aquí estás fungiendo como curador. Cuéntame de estas, ¿cómo ves estas diferencias en las cuales igual el grabado o la gráfica, vamos a hablar más ampliamente, protagoniza? Lupe, cuando mencionaste a Galo Galesio, considerando nuestro gran padre del grabado moderno, digamos, porque realmente nuestros patriarcas ancestrales del grabado serían aquellos grabadores de nuestras culturas precolombinas que grababan en la cerámica, claro, y en los metales, pero eso es otro cantar, eso es otra cosa. Pero menciono, por ejemplo, como paradigma de esos grabadores ancestrales la cultura jamacuac, y ahí la dejamos. Vamos con Galo Galesio. Galo Galesio es un milagro muy interesante,
y muy luminoso para la historia del arte ecuatoriano, específicamente en las artes gráficas. Aunque Galo Galecio también era magnífico pintor, especialmente de paisaje. Nacido en Vinces, le encantaba los temas bucólicos, ya tenía esa esencia. Pintor mimético y naturalista. Resulta ser que Galo Galecio tiene la suerte de obtener una beca y se va a México en el momento más extraordinario. Exacto. Que México vive un renacimiento, digamos, una época de oro en su arte, ubicando históricamente post-revolución, porque estamos hablando de 1944, que Galo Galecio llega a México y se instala en esa maravilla, en esa trinchera de expresión, era el taller de la gráfica popular. Una maravilla. Ese taller, que en ese momento lo comandaba Leopoldo Méndez, uno de los grandes grabadores de México, O'Higgins y Luis Arenal, ellos constituían la directiva renovada de ese taller, porque antes había sido la Asociación de Artistas de México, pero ahora se constituían exactamente para promover el grabado. Y la inspiración que ellos tenían era la inspiración y el ejemplo de José Guadalupe Posada, que había logrado materializar y constituir al grabado como un medio de comunicación visual con los niveles de promoción de un periódico. Entonces Posada sacaba sus grabados en la tarde, como suele salir la prensa amarilla. Y Posada daba cabida a muchos poetas populares, a diseñadores, y lo que promovía era una especie de realismo mágico, de mitología popular y de ensoñación cultural del pueblo, a tal punto de crear la necesidad de personajes paradigmáticos como sus calaveras, cuya fémina y diva de este ejército de inspiración era la Catrina. Esa era la inspiración del taller de gráfica popular, constituido por estos grabadores que mencioné, y ese momento llega Galecio a México. Y Galecio llegaba a México ya con una formación ideológica inspirada en el realismo social de los años 30, especialmente con todo el imaginario del grupo de Guayaquil, que estaba constituido por Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Díez Canseco, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y José de la Cuadra. Eran sus amigos, sus panas. Llega Galo Galecio con esa efervescencia de un imaginario popular del realismo social y va a encontrarse con estos grandes monstruos que estaban haciendo el grabado más maravilloso de América Latina. Entonces Galecio tiene toda esa influencia y se deja insuflar de todo el carisma y el oficio y la militancia de estos artistas. Y muy pronto Galo Galecio está integrado a esa movida creacional. Testimonio de aquello es precisamente sus grabados en la línea del Ecuador, que fueron 100 carpetas de 30 imágenes, que es una verdadera maravilla testimonial, porque ahí tú puedes ver una hibridez del espíritu del expresionismo de Sudamérica, hermanándose con la iconografía ya lograda y plena
del realismo revolucionario mexicano, porque además Galo Galecio se codeaba con Diego Rivera y pudo gozar de todo ese ambiente y la parla y toda esa parafernalia que ocurría en ese ambiente de esta pléyade de intelectuales, militantes y artistas. Ese es el Galecio que regresó al Ecuador y con justicia a instalarse como el gran patriarca del grabado en Ecuador, un grabado plenamente direccionado. Y muy pronto Galecio retorna también cuando en el Ecuador está en plena madurez el realismo social, incluso depurándose en una especie como de glasnost literario. Ajá. Entonces muy pronto Galecio se convierte en el gran ilustrador de los monstruos del realismo social ecuatoriano y muy apegado especialmente a lo costeño. De allí que es el gran ilustrador de Adalberto Ortiz, autor de Juyungo. Y más moderno, con Antonio Preciado y otros autores de Esmeraldas que estaban en la onda de cultivar todo el testimonio de la negritud por medio de la narrativa también contestataria y marginal, tomando en cuenta que estaban reivindicando al negro como un paralelismo, como se reivindicaba el indio en el realismo social andino. Y muy pronto Galo Galecio es el gran ilustrador de todos estos autores y hace verdaderas maravillas, ubicándose con un estilo netamente ecuatoriano, pero que se percibe los perfiles estilísticos, incluso dogmáticos, del estilo del grabado mexicano. Puedo decir que Galo Galecio es la conjunción perfecta de las influencias que debe tener un artista sometido a los niveles de depuración personal en cuanto a estilo, a lo conceptual y a lo técnico. Eso puedo decirte de Galo Galecio, por eso imagínate, cuando presentamos nuestro video, él sale primero, porque es el que porta el estandarte de toda esta pléyade de grabadores que venimos tras de él. Y ahí se lo menciona, después de él vienen Araceli Gilbert. Araceli Gilbert también con una gran formación en grabado, aunque es mucho más promovida como la precursora de la modernidad de la pintura abstracta y geométrica en el Ecuador, tomando en cuenta que ella tuvo esa formación. Estuvo vinculada en Nueva York a Osenfaz, que en ese momento estaban en una especie de resumir todas las vertientes conceptuales del purismo y del suprematismo hacia un constructivismo cosmopolita y metropolitano. Y Araceli era muy abierta a esas influencias y a ese sensualismo gráfico en la pintura. Y después, Araceli entra en contacto en París con Herban, que era un artista suizo, embarcado en absoluto ya en el constructivismo. Y Herban le da las herramientas precisas para que vaya depurando un estilo personal, y eso es lo que Araceli vierte en una carpeta de litografías con la que arma una exhibición en París en 1957. Araceli absolutamente dedicada a la litografía y de conceptualizar todo el purismo, el geometrismo abstracto,
a través de los medios de reproducción gráfica manual, en este caso en la piedra, en impresión de la litografía. Qué interesante, Hernán. Nos están dando una alerta que tenemos que terminar. Esta clase de historia es magnífica porque es una historia narrada en primera persona. Eres una fuente primaria, querido Hernán. Entonces, tendremos oportunidad de seguir. A ver, ¿qué dice Coco, nuestro administrador? Gracias, Lupe. Qué maravilloso escucharte, Hernán. Es fascinante, nos podríamos quedar 2 horas más, si no son más todavía. Pero este nuevo sistema de ILEA virtual hace que tengamos que cumplir con unos tiempos súper estrictos para no tener que quitarles más tiempo a los que vienen después de nosotros. Con gusto. Creo que tus palabras, Hernán, están llenas de sabiduría. Quería dar paso a algunos comentarios que nos han llegado. Quería leerlos. Para nosotros es muy, muy importante escuchar a la voz de nuestros estudiantes, de otros artistas, del público que nos está escuchando. Hay un comentario de Óscar Santillán que dice: Hernán Zúñiga es un grande. Qué gusto escuchar esa chispa, esa honestidad intelectual que tiene. Tenemos otro comentario de Santiago Fernández que dice: saludos y enhorabuena, el grabado genera un espacio ontológico. Hernán Ricardo Zúñiga, con los grandes dirigidos por el maestro Pepe Cutiño, Roger Aguilar, Carlos del Toro y Roberto Favelo. Eres grande, mi viejo querido, te amo. Un comentario de Libertad Hills. Hay que romper el mito de lo grande, entre comillas, una frase suya, Hernán. Y Libertad dice: muy interesante la reflexión de Hernán Zúñiga. John Vera nos comenta: esa capacidad de adaptación e invención que se origina desde la marginalidad y emergencia no debe borrarse de la memoria. Es un registro importante lo que se está haciendo dentro de esta actividad. Tenemos un último de Rosana Martínez, entre muchos otros, solo les leo este. Totalmente agradecidos por la apertura que brinda el taller grabado Eloy Alfaro, acogiendo a artistas y a la comunidad para ensayar y expresar. Esos son algunos de los comentarios que hemos recibido en redes. Antes de terminar con el poema que nos preparó Hernán, con el que quiero cerrar esta actividad, este conversatorio, quiero darle la palabra a los dos, quizás para cerrar, para dejarnos con más ganas de escucharlos, y tenemos que repetir esta conversación, sin duda alguna. Bueno, da para muchas historias que necesitamos muchas historias. No sé si quiere cerrar, Hernán, decirnos algo. Hernán, una última motivación, Sabes que a mí me gusta motivar. Una última motivación. A ver, Hernán, esta inserción del grabado en las técnicas digitales, labor que has hecho con Pedrito González, de integrarte en una especie de gran performance abierto entre la visualidad que produces tú en el grabado y la visualidad que se produce a través de las técnicas, digamos, que pueden ser, digamos, una ruptura total de disciplina. ¿Qué nos puedes hablar de esa experiencia? Para cerrar, para Lupe, dejar para otra conversación. Lupe, tú tienes la gran virtud de buscarnos la boca y abrir unos umbrales de reflexión que son incontenibles. Así que vamos con esta pregunta. La proyección del grabado hacia los medios digitales cumple precisamente con una de las virtudes que ha tenido el grabado en la historia de la humanidad, que es subvertir el orden. Porque siendo el grabado un género milenario, siempre está actual porque subvierte el orden. Contestando tu pregunta, buscando la posibilidad de llegar de manera visual y alternativa a los jóvenes. Entonces hemos tenido que llevar el grabado al rock, a la música electrónica. Cuando digo la música electrónica no me refiero al rave. Me refiero a la música serial, dodecafónica,
y a toda la experimentación de la música electrónica. Para dar un ejemplo, reconociendo a uno de nuestros grandes, a Messias Mayhuasca, a quien hemos integrado en algunas piezas y hemos logrado que los jóvenes sepan lo que es la música electrónica, digamos, culta. Y lo que hemos hecho con el grabado es llevarlo a un estado de hibridez, asociándose con otras artes, como es lo audiovisual. Entonces el grabado subvierte su tradición, pero para expandirse. Entonces los chicos empiezan a ver grabados, mientras un señor veterano medio loco les está dando una nueva versión de lo que es la poesía, que la poesía no es esa cosa antigua, aburrida, rubendariana, del seminarista de los ojos negros, de la madre inmóvil, que eso estuvo bien. Pero los jóvenes tienen una necesidad emergente y para eso está la poesía con el grabado y la música electrónica. Y se hace un performance. Y los chicos la gozan. Y los veteranos también. Entonces, ahí está el grabado, renovado, remozado. Y en este punto debo yo agradecer la apertura con los jóvenes que se aventuran con un septuagenario en pretensiones de vanguardia. Y aquí lo nombro a Pedro González, a Rocío Soria, Alfredo Castillo. Me cansaría de mencionar aquí a algunos chicos, a la banda de rock Espantarrata, con quien hemos hecho algunas presentaciones. Es decir, una fusión híbrida de talentos veteranos y las pretendidas vanguardias de la juventud en géneros que son contemporáneos. Para esta vez no podíamos quedarnos quietos y usamos unas fotos que François, nuestro amigo y pana del alma Coco, que lo tenemos aquí en cuadrícula, él procesó unas fotos de los grabados y nos la transmitió para que pudiéramos hacer un montaje audiovisual, una especie y un ensayo de cadáver exquisito dadaísta, una variante de ese género. Y hemos tomado una palabra de cada título del grabado de los participantes, una palabra. Y con esa palabra hemos articulado un poema en verso libre, de manera horizontal, recreando una atmósfera iconográfica que ya es literaria, pero que se soporta en las imágenes. Entonces ahí hemos hecho un juego visual de la gráfica, la lírica y la música electrónica. Estuvo integrado con nosotros también un gran compañero de arte sonoro que tuvo una gran participación, porque siempre estamos en el ánimo de la vinculación comunitaria. No somos casasolas, ni buscamos la lucidez individual. El grabado siempre ha tenido esa virtud de integrar. Es un género de masa. Por eso es que los talleres de gráfica popular de México, Lupita, eliminaron la numeración de la impresión en serie. Y dijeron, nosotros queremos superar eso, nosotros queremos imprimir miles para llegar y queremos competir con la prensa corrupta. Entonces, para esta vez hicimos el cadáver exquisito que se llama Monos Lírica, integrando la poesía, la gráfica y la música en este contexto, una especie de cadáver exquisito y que parece que François nos va a permitir ver hoy día. ¿Eso es posible? Hernán, es totalmente posible. Yo creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias, porque esto no pararía nunca, mi amigo. Muchísimas gracias, Lupe, muchísimas gracias, Hernán. María Paulina también nos va a despedir antes de... Gracias, María Paulina, muchas gracias. El cadáver exquisito. Pueden saltarse, vamos directo
a esa maravilla de artefacto que nos acaba de describir Hernán. Vamos. Muy bien, vamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hubo un pequeño... Solo quiero... compartir otra vez, perdón un ratito. Estas a veces nos pasan. Listo, ahora sí. Estamos listos. Entrelazados los sapos vuelan al nacimiento mórfico del querubín bendito. Yo soy el sol de Guayami, donde reina la izquierda fresa. Y da risa la variación de estos mutantes en su limbo de payasitos sin dignidad. Vengo de mi barriada ensamble, que a las 6 de la mañana en la ventana asoma sus huesos mi morenita guerrera. Por ustedes en este limbo veo una variación de Marilyn con grafismos de Rembrandt. Aquí reina el hechizo de la conversión, porque Jaime sin título su risa hace la dignidad del infierno en paraíso lugar de carnaval. Aquí galopan cubos sobre ecus con las voces de la mujer colibrí. Y la madre, descansando sus huesos, espera volver al amoroso lugar del hechizo. Tengo la costumbre ancestral de aspirar la rosa entre las cañas, y el autorretrato del Che Ernesto me ilumina como incrédulo del éxito de los locos y su modelo USA de Guayami. Ya tú ves. Maravilloso, Hernán. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, Lupe. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, María Paulina. No se desconecten, visiten la página de la UARTES, visiten la página de Lilia, visiten la exposición Monografías que está en la página de Manzana 14, y las actividades siguen. Ahora tenemos 2 presentaciones artísticas, y luego viene el conversatorio Política, Ciudad y Subversión. Así que muchísimas gracias y nos vemos enseguida. Muchas gracias, María Paulina, Guadalupe, muy amable, muchas gracias. Y a ti también, François, muy amables. Muchas gracias. Al contrario, gracias, maestro. Gracias, María Lupe.